Buenos días, señorías. Con las intervenciones de este pleno y las propuestas que se presenten en él, iniciamos lo que será el tramo final de esta legislatura. La recordaremos, sin duda, por los sucesos extraordinarios que nos han tocado vivir a nivel global, pero también a escala local, por un desastre que ya está condicionando nuestras vidas y que marcará el futuro de Asturias. Ese inmenso problema demográfico que ha hecho que el número de habitantes de la región baje del 1.000.000. Recordarán que finalizamos el curso político anterior con la aprobación del dictamen sobre el reto demográfico, aquello que tan satisfechos les dejó a todos y contra el que nosotros, Vox, presentamos enmienda por las muchas razones que detallamos entonces. Los únicos, señorías, que lo hicimos. Por eso, antes de entrar al fondo de esta intervención y retomando las cosas donde las dejamos al inicio del verano, queremos recordarles que sobre nuestra intervención y sobre las de cada uno de ustedes planea la sombra del suicidio demográfico que está asolando Asturias. Ese reto demográfico que hasta la fecha ustedes, los socialcomunistas, no han sido capaces de afrontar. Esa pérdida de población que muchos nos tememos tampoco sabrán atajar con su futura ley. Ese descenso radical de la natalidad que tampoco el señor Barbón van a arreglar subiendo la puja de las ayudas hasta los 1.200 euros. Porque las soluciones, señorías, para un problema de este calado llegan con unos apoyos duraderos que ayuden a las familias con criterio y con decisión. ¿De verdad alguien de ustedes tendría un hijo simplemente porque le den una paguita de 2.200 euros? Nada se ha conseguido en los 3 años perdidos con el reto demográfico del señor Barbón y mucho nos sorprendería que se invirtiese la curva a consecuencia de las paguitas que se han prometido. Pero, en fin, señorías, han sido 3 años de sinsabores que tampoco han servido para avanzar en otros ámbitos y en los muchos problemas que padece Asturias. El de Sanidad, como no, que es la consejería a la que se destina el mayor presupuesto y que ha sido y es un enorme agujero tragamillones donde se ve todo menos soluciones. Los enunciados de nuestras propuestas sanitarias: reducción de las listas de espera quirúrgicas y de consultas especializadas, creación de las categorías estatutarias de la especialidad de enfermería y aportación de iniciativas para resolver, señorías, el mal funcionamiento de la atención primaria. Todas ellas recogen nuestra preocupación por lo que consideramos alguno de los temas prioritarios. Porque los asturianos no pueden seguir afrontando indefinidamente, señorías, los problemas de atención sanitaria que la han creado ustedes, los socialcomunistas, con su pésima gestión. Recopilemos. Tenemos 30.000 pacientes más que hace un año esperando a ser operados o vistos por un especialista, más de 22.000 asturianos esperando una cirugía y más de 94.800 aguardando una consulta hospitalaria. Las listas de espera han aumentado hasta un 58% en algunas especialidades y seguimos con la falta de médicos y el cierre de quirófanos. Menos mal que nos dijo el señor Barbón que lo tiene todo a raya. A lo largo del verano, el enfado y el hartazgo de los médicos, sanitarios y pacientes de atención primaria ha sido, señoría, constante. Los centros de salud colapsados, con médicos atendiendo más de 50 citas al día y sin tiempo para los pacientes crónicos. Si a día de hoy Asturias necesita al menos 400 médicos más para cubrir las plantillas de los centros sanitarios, no imaginamos cómo van a resolver el relevo generacional, ya que el 40% de los facultativos del Sistema Nacional de Salud tienen más de 55 años. Faltan pediatras, faltan anestesistas, médicos de atención primaria y, sin embargo, han quedado plazas MIR sin cubrir. ¿Esto es lo que ustedes entienden por éxito, señorías? Es un éxito esa gestión sanitaria de la pandemia de la que presumen cuando casi acaban con nuestros médicos y sanitarios, mientras se registraba en Asturias la mayor letalidad en la segunda y la tercera ola. Señorías, ya queda poco de legislatura, pero estén atentos, muy atentos a lo que hacen, porque como no corrijan, todavía tienen tiempo a hacerlo mucho peor. Y solo una cosa más, de lo que sí estamos seguros en Vox, es de que esta no es la solución que se merecen los asturianos. Pero miren, igual de abarrotadas que las salas de espera de los centros de salud, se encontraban este lunes las aulas del IES de la Corredoria, otra de nuestras propuestas, cuyos profesores y familias arrancan el curso con una nueva promesa, la enésima, de la Consejería de Educación, anunciando que las obras del centro comenzarán, señorías, en enero.
Lo que comienza en realidad es otro curso con alumnos hacinados en las aulas y barracones en mal estado al doble de su capacidad. Este curso habrá 1.100 estudiantes y la capacidad es de 600. Van 12 años esperando un instituto y 4 intentos desde el 2012, prometiendo que iba a estar terminado en el año 2015. Mucho les va a costar recuperar la credibilidad, porque a las familias y a los asturianos se les acaba la paciencia, señorías, porque su mala gestión otra vez va a traer un sobrecoste millonario, 7 millones más. Frente a los 11,2 millones presupuestados para el último instituto fallido, el nuevo arranca con 18,8 millones de presupuestos de licitación, un 62% más. Pero no solo las familias de la corredoria empiezan con el pie izquierdo el nuevo curso escolar, son todas las familias, porque la enésima ley de educación, la LOMLOE, metida con calzador a toda prisa, nos tiene en jaque a padres, alumnos y profesores que trabajan a contrarreloj para poder adaptar sus clases a un currículum que el gobierno asturiano, responsable del 50% de los contenidos, aprobó, asómbrese, el 5 de agosto para infantil y primaria y el 30 de agosto para la ESO y bachillerato. Pero miren los disparates, señorías. Los estudiantes asturianos van a verse sometidos a una ley que estudia la historia a partir de 1812 o que cita como una anécdota los años de plomo de ETA, el más cruel y duro episodio de nuestra historia reciente, que merece la mayor de las condenas, tal y como recogemos en nuestra propuesta sobre los crímenes de ETA. Por mucho que esos asesinos sean ahora sus socios, ese enfoque no puede servir, no aprovecha a nadie, señorías. También van a estudiar el dictado de una ley que dota la perspectiva de género en todas las materias, hasta las matemáticas. Y, cómo no, se meten más horas de lengua, su obsesión. Y eso tampoco, señorías, puede servir. Nuestros pequeños y jóvenes no sabrán si Segovia es España, pero estarán al tanto de todas las corrientes feministas y recitarán como loros los derechos que asisten al colectivo LGTBI. Y eso, desde luego, señorías, no puede servir. Así que les instamos, señorías del Gobierno, a que hagan uso de esa conexión con sus jefes de Madrid, de la que tanto presumen, y les pidan una ley nacional de educación que incluya los contenidos de nuestra propuesta, en la que hablamos de un nuevo currículo escolar, con bachillerato gratuito y EBAU única. Un proyecto común para todos los españoles que persiga dotarlos de conocimientos amplios y esté libre de sesgos ideológicos. Una idea que nos lleva directamente a otra de nuestras propuestas, en la que reivindicamos el derecho de ser educados en una lengua común, la nuestra, el castellano, dejando de lado esa lingua que ni hablan ni quieren hablar la inmensa mayoría de los asturianos. Ese invento que nos quieren colocar como coartada para tragar millones de euros, mientras deja de lado otros problemas de gran calado que se han vuelto crónicos. Porque crónico es lo que ocurre con la deficiente atención al servicio de salud mental, otra de nuestras propuestas y una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno del Principado, relacionada con hechos tan duros como el suicidio. La causa más común de muerte entre los jóvenes asturianos de 15 a 29 años después de los tumores, que muy frecuentemente llega propiciado por la depresión, el acoso y el ciberacoso. En este sentido, consideramos clave un protocolo de actuación acorde con los tiempos que coordine a la comunidad educativa, a los servicios asistenciales y a las familias, estas últimas las más idóneas para detectar los primeros signos de alarma. El curso académico empezó el lunes y, aunque se habla mucho del asunto porque siguen ocurriendo desgracias a diario, no tenemos nada sobre un protocolo corregido que incluya un ciberacoso que invade por igual a la escuela pública, privada y concertada. Precisamente de esta última trata otra de nuestras propuestas, porque la escuela concertada sigue sufriendo un trato discriminatorio por parte del Gobierno, a pesar de que cada uno de 4 alumnos asturianos estudia en colegios concertados. Sin embargo, esta red solo recibe el 15% del presupuesto destinado a educación frente al 85% que se destinan a colegios públicos. Esto, señorías, esto es un ataque directo a la libertad de los padres para elegir centro, un intento de acabar con un modelo que atiende a 31.000 niños asturianos.
Desde Vox les urgimos a terminar con este déficit de financiación que sufren los 68 colegios concertados del Principado, así como a ampliar la duración de los conciertos vigentes al doble, hasta 10 años, garantizando así la continuidad de los conciertos en todos los niveles educativos. Pero también les urgimos para que mejoren una de las principales pasarelas educativas hacia el empleo, la formación profesional. 2.696 solicitudes para cursar una FP. Y solo han podido hacerlos, este curso al menos, en el Principado 1.837, justo el número de plazas ofertadas. Toda una paradoja, porque así no estamos preparando a los jóvenes para los trabajos que se necesitan en Asturias. Y lo malo es que los que tienen que buscarse la vida fuera, señorías, fuera de Asturias, eso es lo malo. Una lacra para nuestra región de la que les responsabilizamos a ustedes, solo a ustedes, los socialcomunistas. De eso va nuestra propuesta de empleo juvenil y autónomos. ¿Les sonará esto de que estamos a la cola del empleo juvenil, con la tasa más baja de la actividad de todas las comunidades, un 24,4% frente a la media nacional del 37,3% y la menor tasa de empleo del conjunto del país, un 17,3% frente a un 26,6% de media? Es evidente que tantos años de políticas socialistas en Asturias nos han situado en el vagón de cola. ¿Y qué decir tiene la situación de los autónomos? Recordamos al señor Barbón diciendo que su gobierno era el mejor aliado de los autónomos. Fíjese por dónde. Señorías, un aliado no es quien permite que la continuidad de muchos autónomos esté colgada de un hilo por las cargas enormes a los que le somete el gobierno con sus cotizaciones. Por ejemplo, lo único que hay en realidad es un claro abandono por parte del gobierno socialcomunista asturiano hacia este colectivo. Según CEAT, 650 autónomos han tenido que cerrar su negocio en el último año en Asturias. Imposible afrontar una inflación desbocada, unos precios de luz, el gas y la gasolina disparados. Y es que hoy, con la vida al menos un 11,1% más cara que hace un año, las cifras, señorías, son dramáticas. Los autónomos hoy son cada día menos y las familias cada día más pobres. Y se acercan nubarrones, señorías, nubarrones, porque mientras las políticas del señor Barbón y la ultraizquierda están llevando a Asturias y a los asturianos a la ruina, destruyendo empleo, alejando el talento, desmantelando industrias y arruinando a ganaderos, pescadores y agricultores. El último informe del BBVA vuelve a situarnos a la cola del crecimiento económico para el año 2023. Se estima un 0,8%, un punto menos que nuestros compatriotas. Este es el resultado de unas políticas dañinas y sectarias llevadas al extremo. También en materia energética, por supuesto. El presidente Barbón, heredero del sanchismo climático, ha renunciado a la independencia energética de Asturias, contribuyendo a que hoy los asturianos, como el resto de los españoles, paguemos las facturas de la luz más elevadas de la historia. Nuestra propuesta relativa a la potenciación de las centrales térmicas y a las prospecciones de gas se enfrenta al sanchismo climático, secundado por el gobierno del señor Barbón, que ha cerrado las térmicas asturianas, destruyendo cientos de empleo y vaciando comarcas. Otros países de la Unión Europea vuelven a arrancar las centrales térmicas, pero el gobierno socialcomunista ordena su desmantelamiento. Incomprensible, señorías. Recuperar la soberanía energética de Asturias debería ser un objetivo prioritario, pero solo vemos el desmantelamiento de las centrales térmicas que nos deja a merced de la especulación. Desde Vox somos los únicos otra vez, que proponemos explotar y explorar nuestros recursos energéticos como alternativa a la agenda climática para lograr esa energía y esa soberanía energética en la que también debería tener cabida la recuperación de las centrales nucleares, tal y como mencionamos en otra de nuestras propuestas. Lo que en ningún caso es de recibo, señorías, en ningún caso, es que a costa del sanchismo climático y de su Agenda 2030 nos impongan una transición ecológica radical, donde se culpabiliza a agricultores y a ganaderos asturianos y españoles de la emisión de gases de efecto invernadero. Con el pretexto de lograr ese mundo ideal en lo climático, están asfixiando nuestro sector primario. Menudo sinsentido, señorías. En Vox lo tenemos claro. Hoy se debe declarar la ganadería como actividad esencial, de defender nuestro modelo de explotación agrario frente a la competencia desleal
de productos de terceros países, de aliviar sus costes con aportaciones directas y también de aligerar, ¿por qué no?, sus cargas fiscales y de la seguridad social. Como sigamos así, dentro de poco vamos a tener que cambiar una de las imágenes de la marca Asturias, esa de las vacas pastando en los prados, por la de los lobos devorándolas, señorías. Nuestra propuesta sobre el lobo no es otra cosa que el espejo en la desesperación de los ganaderos. Ustedes mucho ir a Bruselas, pero en realidad nada cambia. De seguir así pronto no habrá ni ganaderos ni ganaderías, porque todos son tramas para conseguir encauzar el problema del lobo a satisfacción de quienes pagan los platos rotos, que no son otros que los ganaderos. Señor Barbón, demuestre voluntad, por favor, demuestre voluntad política y anteponga el interés de los ganaderos y de los agricultores a todo lo demás. Y ya que hablamos del mundo animal, ya relacionado con nuestra propuesta relativa al proyecto de ley de bienestar animal. En lo que toca a la actividad cinegética, tendremos que alegrarnos si finalmente se consigue excluirla de la influencia de ese texto. Algo que todavía está por ver y que si no se resuelve sería un hachazo para una actividad que genera millones de euros. Lo ideal sería que una ley tan desequilibrada, parcial y carente de consenso no llegase a ver la luz, y ahí es donde de nuevo echamos de menos que el señor Barbón desde Asturias se posicione y demuestre voluntad política oponiéndose a que entre en vigor. Pero por ahora, otra vez, señorías, a la cola de Madrid. Pero Asturias no solo sufre por cosas como las que acabamos de tratar, también lo hace por la presión económica que produce soportar el gasto de los impuestos propios, un problema que también recogemos entre nuestras propuestas. El Principado ingresa 118 millones de euros por impuestos propios y se convierte en la región del noroeste con mayor peso en este tipo de cargas, el 4,3%. No les gusta nada a los socialcomunistas que insistamos en este asunto, pero como ya supondrán, desde Vox no vamos a cansar de hacerlo. Ahora que se acercan las elecciones, ya hemos escuchado al presidente Barbón queriendo distraer la atención de los asturianos con propuestas de nuevas deducciones, pero de tocar los impuestos propios, de eso ni hablar. Le da igual que el poder adquisitivo de los asturianos caiga en barrena y que las empresas pierdan competitividad de manera insoportable, eso a él que más le da. El presidente socialcomunista no hace nada y se esconde como puede, diciendo que cómo va a hacer eso con la que está cayendo, eso dice. Y es que, según el señor Barbón, estamos en la mejor Asturias. Lo único que queda claro es que los asturianos pagamos más que nuestros vecinos por mantener su estado de bienestar y precisamente por eso, por lo desequilibrado de la situación, desde Vox les instamos a eliminar, señorías, los impuestos propios. Y no querrán hacerlo, lo sabemos, pero también sabemos que es fundamental para el desarrollo económico de nuestra región que apliquen los contenidos de nuestra propuesta sobre supresión y la reducción de impuestos. Patrimonio, la demoledora escala autonómica del impuesto sobre las personas físicas, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, son ejemplos de cómo esquilmar al contribuyente asturiano y, eso sí, con eficacia. Si de su fiscalidad va a depender la prosperidad, está claro que en Asturias vamos a prosperar poco. Claro que hay que pagar tributos, esto por otra parte, pero claro que hay que pagarlo, pero no así, señorías, porque su dinámica siempre es de más y más impuestos y tasas. Ahora, por si fuese poco, amenazan otra vez con cobrarnos por circular por nuestras carreteras. Ya se lo dijimos, son ustedes insaciables. Y por eso incluimos el asunto de eliminación de los peajes en otra de nuestras propuestas, sabedores de esa promesa socialista a Bruselas de pagar por circular en el año 2024. Pero eso sí, a pesar de todo lo que pagamos como contribuyentes, tenemos las peores carreteras. Nuestra propuesta relativa a inversiones y al plan de infraestructuras va, señorías, en esa línea. Se necesitan 18 millones de euros, 18, para poner la red de carreteras asturianas en buen estado de conservación. Pero mientras tanto, todo va de mal en peor. Ir de Oviedo a Llanes en tren, por ejemplo, supone algo más de 3 horas. Las obras para ampliar la Y llevan 2 años y al menos nos falta otro. De la alta velocidad ni hablamos, y por no falta de ganas o de argumentos, pero evidentemente, ¿para qué? En el año 2021, Asturias fue la segunda comunidad con menor porcentaje de ejecución del conjunto autonómico, solo el 40,51% de la inversión prevista, 148,1 millones de euros de los 365,6 de inversión.
En resumen, que el aislamiento que sufrimos los asturianos por el abandono de los gobiernos central y regional, señorías, es inaceptable. Mucha maratón de visitas a Moncloa, señor Barbón, mucha predisposición al diálogo, mucha, pero da la impresión de que a ustedes y los suyos o lo están utilizando de parachoques o le están tomando el pelo. O usted está de todo informado sobre lo que nos toca y se dedica, por supuesto, a escurrir el bulto. Sea como sea, en Vox lo tenemos claro. Los asturianos necesitamos menos palabras y más hechos. Ni el Estado ni el Principado cumplen con las obras y las inversiones comprometidas, no cumplen con ello. Las comprometidas y, por supuesto, las presupuestadas. Así que lo dicho, menos hablar, señorías, y más actuar. A ver si se centran en lo que de verdad necesita Asturias, porque da la impresión, señorías, de que están a otra cosa, que huyen de la realidad social y económica de los asturianos, que desvían la atención de los verdaderos problemas de esta tierra, con leyes ideológicas que enfrentan a familias, como recoge nuestra propuesta sobre la abolición de la Ley de Memoria Histórica, que se dedican a enfrentar a hombres y mujeres con el objetivo de generar desigualdades. Y aquí volvemos a aludir al artículo 14, señorías, de la Constitución. Se han cansado de oír a Vox, que garantizar la igualdad entre españoles y asturianos pasa por derogar toda legislación que atente contra la igualdad entre hombres y mujeres y por derogar cuotas y paridades obligatorias o preferencias de un sexo sobre otro a la hora de contratar, asunto también recogido en otra de nuestras propuestas. Y así todo el gobierno socialcomunista sigue implementando nuevas políticas, subvenciones y ayudas discriminatorias que privilegian a la mujer frente al hombre por el simple hecho de ser mujer, mientras que nosotros, en nuestra propuesta sobre supresión de organismos ideológicos, subvenciones a sindicatos y la reestructuración del sector público asturiano, les instamos a corregir. Ya saben que en Vox defendemos que las mujeres no necesitamos cupos ni preferencias en la contratación. Vox defiende que las mujeres no necesitamos agruparnos para protegernos, señorías, porque cada una se tiene a sí misma y es capaz de todo. Eso es la mujer, como lo es cada individuo de la sociedad. Defendemos que podemos decidir si ser madres o no serlo, sin perder, por supuesto, nuestra autonomía, porque ser mujer es negarse a aceptar los estereotipos socialcomunistas, esos tan absurdos que nos confunden con vasijas, como ya se dijo aquí, y demás piezas de porcelana doméstica. A eso nos referimos en nuestra propuesta sobre igualdad efectiva y eliminación de perspectivas de género y eliminación de la ley de violencia de género. No queremos colectivos que no nos representen, ni que se vuelquen los esfuerzos públicos en eliminar únicamente la violencia que sufren las mujeres. Y como Vox es el único partido que defiende la igualdad ante la ley, estamos en contra de cualquier norma, la igualdad ante la ley, estamos en contra de cualquier norma que pretenda privilegiar o discriminar. De ahí que pidamos que se deroguen leyes como la Ley 2/2011 del Principado de Asturias para la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género. Esa ley consagrada a la asimetría penal y a la desigualdad entre hombres y mujeres mientras atenta contra los pilares básicos del Estado de Derecho. Nuestra propuesta sobre la abolición de la normativa de memoria histórica es un ejercicio de concordia. El objetivo de reconciliar a los asturianos de una vez por todas, dejando atrás desgracias, señorías, desgracias que afectaron a todos en menor o mayor medida, pasa por derogar la Ley 1/2019 para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias. Una visión sesgada y parcial de nuestra historia que solo sirve para echar sal a las heridas. Y por extensión es hora ya de derogar todas las leyes de memoria histórica que alientan artificialmente políticas de división y enfrentamiento entre españoles. Señorías, es tiempo de unir España y de recuperar, señorías, un proyecto común. En esa línea, la búsqueda de la igualdad entre españoles pasa por suprimir todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos. En Vox decimos no a castas privilegiadas y estómagos agradecidos que viven del esfuerzo de los pocos asturianos que tenemos la suerte de trabajar. Como no, el gobierno socialcomunista es el patrocinador de esta Asturias a dos velocidades. La Asturias que se levanta cada día a trabajar para sacar adelante a sus familias
y la Asturias adormecida que vive de subsidios y paguitas. Es hora de adelgazar decididamente la sobredimensionada estructura del sector público, suprimir entes, entidades, fundaciones públicas, organismos superfluos, innecesarios y duplicados. O como también asesores con costos millonarios, como los del Gobierno del Principado, que para asesorar a 10 consejeros, a altos cargos y al presidente dedica 4,7 millones. Pero eso sí, lo de entregar las cuentas al Principado a tiempo, eso sí que no se les da bien. De ahí nuestra propuesta relativa a la presentación de los presupuestos del Principado, señorías, antes del 1 de octubre. Los diputados de la Junta recibimos el proyecto el 30 de noviembre, cuando según el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento de esta Cámara se deben entregar antes del 1 de octubre. Igual que las cuentas del año 21 y 20, que tampoco llegaron a tiempo. Es otro ejemplo más de la inoperatividad del Estado sobre las autonomías. En nuestra propuesta, que trata sobre la devolución de competencias al Estado, lo dejamos, señorías, claro. A cambio de una exaltación del arraigo a un territorio y del fomento de un nacionalismo destructor, la España de las autonomías ha generado solo duplicidades y desigualdades entre los españoles. En el caso de Asturias, incluso la ruina, señoría, la ruina de los asturianos. 40 años de ensayo autonómico dejan a las claras que por muy difícil que sea el retorno de un sistema de unión nacional con un solo gobierno central, las autonomías ya están de más. Son insostenibles, son la prueba palpable de que el modelo genera un enorme caos administrativo, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, desigualdades de derechos y oportunidades y un gasto enorme por duplicidades y unas fronteras ficticias que solo han servido para alimentar aquellos sentimientos nacionalistas de minorías de los que hablaba, señorías, antes. Los ya mencionados años de plomo del País Vasco y la sublevación reciente de Cataluña son los ejemplos que todos tenemos en la cabeza. El precio que paga el gobierno socialcomunista central a los alborotadores vascos y catalanes por esa burla a la Constitución es inasumible. Lo es por la venganza que representa esta claudicación a cambio de votos y apoyos políticos y por lo desagradable que resulta el agravio comparativo resultante al que sufrimos en el resto de los territorios. Asturias no puede ser cómplice de esto, señorías. El Parlamento asturiano, como institución, debe condenar esta situación, instar a que se haga lo mismo desde el Congreso de los Diputados y debe bloquearse cualquier posibilidad de pacto con los partidos políticos que no lo condenen. Devolver competencias es el principio, el primer paso para crear un Estado unitario. Y para terminar, señorías, ya termino, hablaremos de nuestra propuesta de abolición de la Agenda 2030. Habrá que elegir entre razón o ideología, habrá que elegir entre sentido común o doctrina, entre patriotismo y libertad o intereses de las élites globalistas. Frente a quienes comulgan con el nuevo catecismo climático, la Agenda 2030, esa que desmantela nuestras térmicas, criminaliza a nuestros ganaderos, agricultores, pescaderos y cazadores, adoctrina a nuestros niños y jóvenes. Esa agenda que enfrenta a los hermanos, a los hombres y a las mujeres, desincentiva el emprendimiento, vacía nuestros pueblos y comarcas, aboca a nuestros jóvenes a ganarse la vida fuera, asfixia con impuestos injustos y abusivos a la clase media y trabajadora. Frente a esa agenda que hipoteca el futuro de Asturias, el futuro de España, con una inflación desbocada, las facturas de electricidad y gas más altas, la gasolina y las materias primas por las nubes. Frente a todo ello, Vox, ¿qué hace Vox? Apuesta por la razón. Apuesta por la razón. El sentido común, la protección de los españoles, la igualdad y la prosperidad. Apuesta por el respeto a los valores y a las tradiciones. Apuesta por el respeto a los valores y las tradiciones, por la libertad y el patriotismo. Vox apuesta, señorías, decididamente por el adiós a la Agenda 2030 y por dar la bienvenida a la Agenda España. Gracias.